Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. Ok. Bueno, el hablar de oído, nariz y garganta en síndrome de Down es un tema muy extenso. Me pidieron aquí que lo resumiera en un momentito, en 40 minutos. Voy a tratar de hacerlo lo más fluido, lo más claro. La verdad es un tema muy, muy extenso. Son patologías que involucran varias estructuras principalmente, pero también tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Me parece que es un tema que se debe de abordar con mucho más frecuencia y debemos de tener mucho más conocimiento. Aquí les pongo una imagen que tomé de una también de las líderes en Red Down, de la doctora Iris Rentería. Ella es también otorrinopediatra y tiene esta imagen que a mí me parece ejemplifica muy bien todas las características de un paciente con síndrome de Down y todo el impacto que tienen en el desarrollo de patología. Para empezar, son pacientes que tienen un cráneo y una cara mucho más pequeña. Los espacios para respirar son más estrechos. La nariz es más corta y más pequeña. La cavidad oral es mucho más pequeña y esto hace aparentar que la lengua es más grande, pero no es así. Lo que pasa es que la lengua no tiene el espacio suficiente para estar ahí. Los músculos de la cara, de la lengua, del paladar, de las mejillas, están hipotónicos o débiles, no son músculos que están fuertes. Entonces, esto también nos va a estar generando ciertas patologías y ciertas alteraciones que vamos a ir viendo más adelante. Cada uno de estos problemas los vamos a ir desarrollando ahorita poco a poco, pero sí quiero que se queden con esta imagen, ¿no? De una estructura craneofacial muy pequeña para el desarrollo de todo lo que necesitamos. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una condición donde hay una alteración genética, donde existe un gen extra en el par 21. Este es uno de los trastornos genéticos más frecuentes y también es la principal causa genética de discapacidad intelectual. Fue descrita por primera vez en 1866 por John Down. Y bueno, yo nada más quiero dejarle esto como generalidades. Hay muchísima información acerca de las generalidades del síndrome de Down y sería pues meternos en situaciones en que no me corresponden. Como ya les dije en la primera, vamos a tener que las características físicas es que es una cabeza pequeña, hay un cabello fino y lacio, las orejas son pequeñas y de baja implantación, los conductos auditivos, que son la parte más externa, son estrechos. Como ya les dije, el tercio medio facial está poco desarrollado y la base de cráneo está muy baja. Vamos a empezar por las alteraciones o lo que vamos a encontrar en la cavidad oral y que es importante estar evaluando. Los pacientes con síndrome de Down tienen algo que se llama hipoplasia maxilomandibular. ¿Esto qué es? Es un hipodesarrollo en la zona del maxilar y del mandibular. Esta estructura es mucho más pequeña, lo que nos genera que el área o el continente, lo que va a contener todas las estructuras importantes de la masticación, de la deglución y de la respiración, tienen un espacio mucho más pequeño para que puedan entrar. Entonces, esto va haciendo que se vayan haciendo ciertas deformidades. Principalmente vamos a encontrar un paladar ojival. El paladar debe ser un poquito más ancho y amplio, y en ellos empieza a ser cerradito.
El retraso en la dentición es otra de las alteraciones por este mismo hipodesarrollo que tenemos en esta área. La macroglosia relativa, que se los comenté hace un momento, esto tiene que ver con el poco espacio que tenemos en la cavidad oral. Es una lengua que no cabe, es una lengua que casi siempre ellos la protruyen y que nos va dando la alteración dental y palatina. Y otra muy frecuente es que pues, se ven unas amígdalas también muy grandes y se ven unas adenoides muy grandes, que es un tejido que está atrás de la nariz. Esto no necesariamente es que esté tan grande, pero igual el espacio que tenemos en ellos es muy reducido. Esto nos genera que se esté acumulando moquito en la parte de atrás de la garganta y este moco acumulado nos va a generar infecciones recurrentes. Entonces es bien importante empezar a evaluar todo lo que es la cavidad oral, un tratamiento adecuado para que ellos estén respirando y unos lavados nasales para que estén moviéndose todo ese moquito que está ahí estancándose. Vamos a entrar a una parte que es de las más como angulares o importantes, creo yo. Bueno, todo es muy importante, pero el oído a veces es importante y es como muy olvidado desde mi punto de vista. El oído lo vamos a dividir en 3 partes. Un oído externo, que va a ser esta parte, hasta esta parte donde está el tímpano, que es el conducto auditivo externo, y llegamos hasta el tímpano. Esta parte es donde se produce el cerumen, que el cerumen es una protección, pero en los niños o en los pacientes con síndrome de Down, este conducto es mucho más estrecho. Este conducto estrecho hace que el cerumen que normalmente se produce tampoco pueda salir de forma adecuada y se empieza a impactar en esta zona, lo que nos va a llevar a una pérdida auditiva. Ahorita vamos a entrar un poquito más en ese tema. En el oído medio vamos a tener 3 importantes alteraciones que tienen que ver mucho con este tubito que se llama trompa de Eustaquio. Y después vamos a ver el oído interno, que podemos decir que es la parte que ya va a estar como teniendo las consecuencias de alteraciones de estas 2 partes, o puede haber una alteración ya de nacimiento. Como les dije, el conducto auditivo externo en ellos es muy estrecho, es muy difícil de revisar. Hay que tener en cuenta que casi siempre estos pacientes no son muy cooperadores para sus exploraciones. Entonces, eso ya lleva a una desventaja, más que el conducto es muy estrecho. Entonces, eso nos va a llevar a que se acumule cerilla. Esa cerilla tiene que estarse retirando de forma periódica. Si dejamos que esta cerilla se vaya acumulando, nos da una hipoacusia que se llama conductiva. No está pasando el sonido de forma adecuada y no se está llevando la mecánica de la audición de forma adecuada. Por eso es importante esa revisión. Ya sea llegando hacia el oído medio, como les dije en su momento, aquí tenemos entre el oído, bueno, en el oído, la nariz y la garganta, justo en esta parte desemboca un tubito que se llama trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un tubito que en los niños está un poquito más horizontal y está mucho más corto. Entonces es muy fácil que se lleven infecciones que empiezan en la nariz o en la garganta hacia el oído. En los niños con síndrome de Down, esta zona está mucho más estrecha y el moco tiende a acumularse. Entonces ellos tienen mucho más frecuencia de poderse infectar de los oídos. Tenemos primero la otitis media serosa crónica, que esta es una disfunción como tal de la trompa de Eustaquio. Hay una alteración en la trompa de Eustaquio que está haciendo que ese moco no salga de forma adecuada. Se acumula ese líquido ya está en el oído medio y esto nos va a llevar a una disminución en la audición también. Esto puede provocar en algunas ocasiones también dolor, y puede ocasionar sensación de que está tapado. Los niños se pueden estar pegando, jalando el cabello porque ocasiona ciertas molestias que no nos saben expresar. Es muy difícil que nos expresen que sienten el oído tapado o que no están escuchando de forma adecuada. El tratamiento casi siempre es médico y ya en etapas avanzadas pueden llegar a requerir algún manejo quirúrgico. Cuando dejamos que ese moco que se acumuló por la otitis media serosa, que no tuvimos un control, y ese moquito se está ahí guardando, este moco se puede llegar a infectar. Es como todo, lo que se estanca, se empiezan a generar ahí bacterias. Este moco que se estanca empieza a generar bacterias que poco a poco va a ir aumentando dolor de oído, va a generarnos irritabilidad, puede o no presentar fiebre,
y casi siempre va precedido de alguna infección de vías respiratorias superiores, que empezó 2, 3 semanas antes con moquito, tos, malestar general y posteriormente se agrega dolor de oído y moquito ya hacia el oído. No necesariamente tiene que salir líquido pues, por el oído, pero sí ya es una de las consecuencias que esto se llegue a perforar y empiece a salir ese moco. En el momento que eso pasa, pues el paciente empieza a sentir cierto alivio, pero pues también hay que aumentar los cuidados. Y ya como la complicación máxima de esta situación sería la otitis media crónica, que es una complicación ya máxima de la disfunción tubaria, donde ya podemos tener o una perforación o tumores que aunque sean benignos, tienen un comportamiento de ir comiendo el huesito que está alrededor del oído y generarnos complicaciones mucho más severas. La hipoacusia, bueno, y todas estas enfermedades o todas estas patologías que tenemos desde el oído externo, oído medio, nos van a generar hipoacusia. La hipoacusia es la baja de la audición. Esta puede ser desde el nacimiento de forma congénita o puede agregarse por estas patologías. Es bien importante que en todos los niños, pero más en los pacientes con síndrome de Down, se haga un tamiz auditivo a los 15 días de nacimiento. Y estos niños ameritan un seguimiento estrecho de su audición. Hay un estudio que se llama Potenciales Auditivos, que es un estudio que se hace con el paciente dormido, como si fuera un electroencefalograma, donde se evalúa cómo están si están presentes o no las ondas sonoras. Entonces, verificar que están presentes las ondas sonoras, podemos decir que el paciente está escuchando. Es un estudio donde no necesitamos la cooperación del paciente. Se puede hacer desde el nacimiento, a los meses, desde los 3 meses o el mes de nacimiento. Y lo ideal es estarlos repitiendo cada 6 meses. Al ver que el paciente pueda cooperar, se puede hacer una audiometría en forma anual, que ya la audiometría es un estudio donde el paciente me tiene que cooperar, decirme si está escuchando o no el sonido que se le está pasando. Estos estudios los hace un médico que es el médico audiólogo, no los hacemos los otorrinos, estos los hacen los audiólogos, ellos tienen mucho más experiencia en esto y son los médicos que se deben de dedicar a esta área. La audiometría como tal no es tan recomendada en pacientes con síndrome de Down, al menos que que sí coopere muy bien el paciente, porque eso depende mucho de la respuesta del paciente para que podamos decir que sí es un estudio. Es un poquito subjetivo. Lo ideal es estar haciendo los potenciales auditivos. En cuanto a la nariz, como ya les dije, también vamos a tener unas fosas nasales estrechas, el dorso nasal es más pequeño y pues esto igual nos va a estar generando un acúmulo de moco. En la nariz, aquí es bien importante, y quiero hacer hincapié en que es bien importante mantener una higiene nasal. En ellos es muy difícil que a veces muy pocos pacientes nos cooperan para que se puedan sonar o para mantener la nariz limpia. Se pueden estar haciendo lavados nasales solamente con soluciones fisiológicas. Hay mucha información acerca de los lavados nasales, pero sí tienen que acudir con un médico especialista para que les explique cuál es la forma adecuada de hacerlas. Y esto nos ayuda mucho a mover todo ese moquito que se está estancando, evitarnos infecciones y evitar otras complicaciones que podemos tener, tanto en nariz, en garganta y en oídos. En cuanto a la nariz, lo más frecuente es que puedan presentar rinitis. La rinitis es una inflamación de la nariz y esta puede ser viral o puede ser alérgica. Cuando es un caso viral, hay que recordar que estos pacientes también tienden a tener bajitas sus defensas. Entonces, necesitamos estarlos vigilando de una forma más estrecha. En una rinitis viral pueden llegar a tener moco, fiebre, tos, malestar general, pueden o no tener dolor de garganta. Y aquí pues el manejo casi siempre es sintomático, estarlos vigilando. Tenemos que tener una vigilancia estrecha de estos pacientes y solamente dar algo para controlar los síntomas. Y ya en la rinitis alérgica, que ya es algo que es más frecuente, se exacerba en ciertas épocas del año o se exacerba el contacto con ciertas sustancias, el manejo y el diagnóstico definitivo lo va a dar el alergólogo.
Algunas veces nos llegan a nosotros con la inflamación o con los datos y podemos ya remitir al paciente a la especialidad que él necesite. Pero es muy frecuente también que los pacientes con síndrome de Down puedan tener una rinitis alérgica. ¿Y qué pasa si no hay un control adecuado de una rinitis viral? Pues vamos a avanzar a una rinosinusitis aguda. Aquí es también bien importante hacer hincapié que no siempre una rinosinusitis aguda implica o escuchamos el término sinusitis y ya pensamos que es un manejo quirúrgico o que ya es un manejo que amerita o que ya es una complicación muy grave. Sí, aunque sí es una complicación de una rinitis viral que no se pudo cuidar, es un manejo adecuado de la misma nos va a evitar muchas otras complicaciones. Casi siempre se va a presentar que estos síntomas de la rinitis viral, moquito, tos, obstrucción nasal, duren por más de 10 días. El paciente sigue con cierto malestar general, puede llegar a tener o no tener fiebre, pero seguir muy congestionado de la nariz, estar teniendo muchísimo moco. El moco no necesariamente cuando es verde es igual a antibiótico, también hay que tener mucho cuidado con eso. No siempre el moco verde quiere decir que necesita antibiótico. Y al final, pues la rinosinusitis aguda es esto, ¿no? El acúmulo de moquito en los senos paranasales que no hay que más que ayudarle a salir y evitar en que se vuelva a acumular. El tratamiento es médico, por lo regular cuando es algo agudo no amerita que se haga ningún estudio radiológico. Cuando nosotros como otorrinos revisamos la nariz, podemos ver áreas donde está saliendo el moco, vemos hasta esta zona y podemos ver que está saliendo ahí el moquito y podernos dar cuenta y dar el diagnóstico de forma clínica. Y ya que podemos decir que el avance o la complicación que sigue de una rinosinusitis aguda es una rinosinusitis crónica, que es la perpetuación de los síntomas por más de 3 meses. Aquí sí puede haber ya un moco más verdoso o a lo mejor un moco muy espeso, blanquecino, los niños siguen con mucha obstrucción nasal, la nariz están muy congestionados, puede olerles la boquita, no pueden dormir de forma adecuada, se pueden quejar de dolor de cabeza o estarse agarrando la carita porque les duele, pueden presentar tos más de predominio nocturno o en las mañanas porque es cuando más empieza a mover el moco. Aquí también el diagnóstico es solamente muchas veces explorando al paciente y teniendo estos antecedentes podemos dar un diagnóstico. Muy pocas veces también se requiere una tomografía para poder hacer un diagnóstico definitivo en estos casos de estos pacientes. La tomografía está indicada ya en pacientes que no están respondiendo a un tratamiento médico y que además no hay además de haber una respuesta o que existe una complicación agregada. El tratamiento puede ser médico y si se da un tratamiento médico específico y bien realizado, muy pocas veces llegan a un manejo quirúrgico. Si llegaran a un manejo quirúrgico, ni siquiera es un manejo que se vaya hacia los senos paranasales, es más a tratar de movilizar el moco. A veces ameritan que se retiren las adenoides o las amígdalas y de esta manera estar evitando que este moco vuelva a acumularse. Y bueno, otro de los factores o otra de las alteraciones que presentan estos pacientes, que lo dejé casi al final, porque es como la suma de todo lo que estamos viendo, ¿no? Todas estas alteraciones faciales nos van a hacer que estos niños no estén respirando de forma adecuada, que los músculos se colapsen durante las noches. Nadie debería de roncar, y menos los niños. Nadie debería de dormir paseando por la cama. Deben de tener un sueño completo y deberían de dormir toda la noche. El hecho de que ronquen o que tengan pausas para respirar nos está hablando de una obstrucción máxima de las vías respiratorias superiores, que se tienen que tratar y que se tienen que manejar de forma adecuada. Y el diagnóstico se realiza por un estudio que se realiza con el paciente dormido, donde se está evaluando el sueño y se están contando cuántas veces el paciente baja su saturación de oxígeno o aumenta su frecuencia cardíaca con tal de compensar estas pérdidas que estamos teniendo de oxígeno, ¿no? Al final es una ausencia de oxigenación y que tiene que ver todo, ¿no? O sea, es un espacio pequeño, con una lengua que no cabe, con unos músculos que de por sí están flojitos,
Al final, estos músculos, cuando estamos dormidos, se relajan aún más y esto hace que haya un colapso totalmente de la faringe. Este colapso de la faringe hace que no entre el aire de forma adecuada y una forma abrupta de hacer o de ayudar a que entre es roncando o definitivamente en un momento hacen una pausa para respirar, el cerebro los activa y los niños despiertan. Son niños que no están teniendo una calidad de sueño, que no están teniendo una calidad al dormir y que en el día no pueden rendir. Y esto nos puede impactar mucho en la calidad de vida, en la calidad de aprendizaje. Esto me amerita una valoración por un especialista en sueño. Hay otorrinos que, así como yo hice una subespecialidad en pediatría, hay otorrinos que tienen una subespecialidad en patología de sueño. Algunos neumólogos también tienen esta especialidad y necesitamos empezar a manejar al paciente de forma íntegra. Bueno, ya casi para concluir. Me pidieron a mí que diera este tema, la verdad me pareció, muy retador, pero al final yo sé que es demasiada información y para mí concentrarla es muy complicado, pero traté de darlo lo más digerido posible. Hace algunos años en el Hospital Infantil de México se hizo un estudio de en qué edad en qué edad promedio llegaban los pacientes con síndrome de Down a su primera valoración por otorrinolaringología. Y en el Hospital Infantil de México, que es un hospital de concentración, estos pacientes llegaban alrededor de los 7 años. Cuando la plasticidad neuronal ya está disminuida, cuando las posibilidades de aprendizaje o de dar oportunidad a otras cosas también está disminuida. ¿Qué pasa? A estos niños se les está detectando una hipacusia, una baja auditiva, un retraso en el lenguaje alrededor de los 7 años, donde ya es más difícil poderlos rehabilitar, ¿no? Donde hay niños que siguen con alteraciones en la cavidad oral, donde hay niños que siguen con una alteración en el paladar y que pudieran mejorar si los tomamos a tiempo, ¿no? Si un niño lo detectamos y nos damos cuenta de que hay una pérdida auditiva desde el nacimiento o a los pocos meses, se le puede dar la opción de un auxiliar auditivo o de manejo de la audición con una adecuada terapia de lenguaje y de esta manera darle poder que le aprenda a hablar. Acuérdense que la audición al final es lo que nos lleva a poder desarrollar un aprendizaje, un lenguaje y una integración social. Entonces, muchas veces estos niños tienen esa parte de falta de integración social porque no están escuchando de forma adecuada. Hay una alteración también puede haber alteraciones en la deglución, puede haber una alteración también en el lenguaje, porque no permitimos que la cavidad oral estuviera con un crecimiento adecuado, porque no estamos respirando de forma adecuada, porque no están durmiendo de forma adecuada. Toda la parte de cavidad oral, también hay mucho involucro de terapia de lenguaje, de terapeutas miofuncionales que pueden ayudarnos a estimular estos músculos para que este crecimiento de la cara, esa hipoplasia facial, sea lo menos posible y que se vayan reforzando todos estos músculos, así como los ayudamos en rehabilitación para caminar o para sostener cabecita y todo esto. Igual tenemos que hacerlo en los músculos de la cara, en los músculos de la deglución, en los músculos de la masticación, porque esto también nos va a ir generando un beneficio posterior. Como aquí les pongo, pues al final el retraso en la primera consulta en especialidades como otorrinolaringología, pues impactan mucho en la calidad de vida del paciente. Y pues yo creo que esto es una oportunidad para poder invitar, ¿no? Tanto a médicos de primer contacto como a los padres de familia a que se tengan y que vayamos formando protocolos de una derivación oportuna. Yo sé que estos pacientes ameritan del seguimiento de varios médicos o de varios especialistas, pero todos son importantes. Ninguna es más importante que la otra y al final todo esto nos va a llevar a dar una calidad de vida en nuestro paciente. Aquí hay una propuesta, también esta la hicieron en Red Down junto con la doctora Iris, donde se da un calendario de revisiones para pacientes con síndrome de Down. Este
Esta es una tablita que se me hace muy dinámica, está muy bonita y más o menos bien explicado. Desde el nacimiento al primer mes de vida, ya los niños tienen que tener una evaluación auditiva y deben de tener una asesoría especializada en la lactancia materna, que también es un punto pivote para un desarrollo adecuado en la masticación, en la deglución. Del mes al año de edad, igual, hay que seguir con la evaluación auditiva hasta los 6 meses, a los 6 meses de edad. Hay que empezar a ir con el dentista porque es importante ver cómo va la dentición, cómo estamos manejando la higiene bucal y evitar otras complicaciones. Empezar la terapia orofacial y orofaringia a una asesoría en la masticación y en la progresión de consistencia de alimentos, no quedarnos en que estos niños no pueden comer, sino empezar todas este tipo de terapias. Del primero a los 5 años, igual, vamos a seguir manejando una evaluación auditiva por semestre. Vamos a estar vigilando cómo duermen nuestros niños, qué tanto se están enfermando de vías respiratorias, si están presentando una obstrucción al respirar, si roncan, si hacen pausas para respirar, es un dato muy importante que debemos estar evaluando. Y si es necesario, bueno, y en este caso, pues si detectamos uno de estos, pues hacer un estudio de polisomnografía. Es bien importante en estos primeros 5 años de vida estar teniendo tanto la terapia orofacial y orofaringia y después una terapia adecuada del lenguaje. Y bueno, y tener una vacunación principalmente hacia influenza y neumococo. De los 5 a los 13 años, igual, insisto, en la evaluación auditiva, aquí ya podemos irla, si todos nuestros estudios han salido bien, estarlos haciendo de forma anual, seguir vigilando cómo están durmiendo nuestros niños, si están roncando o no están roncando, si están haciendo pausas para respirar, si se están despertando de forma frecuente, si hay datos de alguna infección respiratoria superior, si hay obstrucción para respirar durante el sueño. Hay que insistir en la terapia del lenguaje y su vacunación anual contra influenza. Y en adolescentes y adultos, aquí igual, insisto en la evaluación auditiva, la vigilancia del sueño, y aquí ya hay que empezar a tener una terapia ocupacional y no olvidarnos de sus vacunas, que son pivote para ayudarnos a disminuir todas las infecciones de vías respiratorias superiores. Todas estas evaluaciones son en todos los niños con síndrome de Down. A mí me parece muy importante que las llevemos a cabo porque esto pues al final nos va a llevar a dar una buena calidad de vida. Y lo más importante, como médicos y como trabajadores de la salud o personas que nos dedicamos a la salud, hay que trabajar en equipo. Digo, disculpen si se me escapa alguna especialidad, porque sí puede pasar, pero yo me estoy enfocando más a todas las funciones que llamamos estomatognáticas, ¿no? Todas las funciones de masticación, deglución, respiración, que a veces en estos niños los tenemos un poco olvidadas. Entonces, todas estas especialidades tenemos un fin común, ¿no? Dar una calidad de vida a nuestros pacientes y darles esa oportunidad de integrarse socialmente y tener una vida lo mejor posible. Creo que al final todos debemos de estar teniendo ese objetivo y todos debemos de trabajar, prepararnos, actualizarnos para poder ofrecer lo mejor a estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Listo, claro. Voy a hacer unas preguntitas que nos están haciendo los panelistas. Mira, nos están preguntando, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que trata un otorrinolaringólogo? Un otorrinolaringólogo nos encargamos de ver las enfermedades de oídos, nariz y garganta. ¿Qué quiere decir? Toda la patología de oído, infecciosa, tumorales, y también en cuanto a nariz, pues problemas obstructivos, que puede ser una desviación del tabique, problemas en los niños, por ejemplo, hipertrofia de las amígdalas, del que son las anginas, alteraciones o infecciones recurrentes, también llegamos a estudiarlas nosotros. Y en cuanto a laringe o garganta, pues hay alteraciones congénitas en los niños que pueden involucrar alteraciones de la laringe que también podemos estar nosotros evaluando. Muchas gracias, doctora. Es muy frecuente que las personas con una condición de síndrome de Down tiendan a ser más propensas a atipias, alergias, y sobre todo ahorita con el cambio estacional se presenten reactivaciones.
¿qué medidas profilácticas podemos realizar para evitar la producción de moco, problemas para dormir, o qué debemos de identificar para poder acudir con ustedes a consulta? Ok, aquí como, o sea, enfocándome en lo que es mi especialidad, como ya les comenté, estos niños, o en general todos los niños son hiperproductores de moco, pero en estos niños en particular, como ya les expliqué, tenemos la situación de que este moco no se puede mover de forma adecuada porque tenemos un continente mucho más estrecho. Aquí es bien importante hacer los lavados nasales. A mí me parece un punto angular y un punto de suma importancia el estar movilizando los mocos, literal. Lavados nasales con solución fisiológica, que venden el suerito fisiológico, y estar haciendo irrigaciones nasales. Un paciente con síndrome de Down, lo ideal es también por sus problemas de audición y acúmulo de cerumen, lo ideal es que estemos viéndolos cada 6 meses, cada año. Entre más pequeños, las citas son mucho más frecuentes. Los primeros 5 años de vida sí se recomienda que sean hasta cada 4 meses, cada 3 meses, dependiendo de la evolución del paciente. Pero siempre en el primer año un niño debe de tener así como la valoración de cardio, alergo, neumo, otorrino, terapeutas, todo en el primer año de vida. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Nos puedes explicar un poquito más en qué consiste el estudio de sonografía que se realiza a los pequeños? ¿Es invasivo? ¿El niño tiene que estar dormido? ¿Tiene que venir al hospital? ¿Cómo se realiza este estudio? Sí, este estudio casi siempre lo hacen los otorrinos que se especializan en sueño, y sí, es un estudio donde se tiene que llevar a dormir al niño al lugar donde el médico haga el estudio, casi siempre es una zona, es un área hospitalaria, donde se monitoriza corazón, cerebro, saturación de oxígeno, y se está evaluando toda la noche cómo está durmiendo el niño, si se está despertando, si está bajando su saturación de oxígeno, si está presentando ronquido, y todo esto se va, pues ahora sí que graficando, y con ese estudio podemos concluir cuál es el manejo adecuado para ese paciente, ¿no? Pueden ser manejos quirúrgicos donde en algunas ocasiones puede ser ayudarnos quitando las amígdalas o las adenoides, pero en ellos no siempre es el que nos va a resolver todo. Necesitamos muchas veces también el uso de algunos aparatos como CPAP. Yo creo que sí sería interesante después abordar ese tema con un especialista de sueño, porque sí es un tema muy, muy extenso y muy importante. Ok, claro, muchas gracias. Nos platicaste ahorita hace un momento de la importancia del manejo de las secreciones, en este caso, pues en la vía aérea superior. ¿Cómo y cuándo se deben de realizar estos lavados nasales? Desde el nacimiento se pueden realizar, sin mayor problema, no pasa nada. Hay estrategias, hay técnicas donde sí se les tiene que explicar a los papás directamente en consulta cómo hacer estos lavaditos. Más o menos nos puedes explicar cómo se realizan. Sí, casi siempre es con el niño acostado, le giras la cabecita hacia un lado y puedes poner la solución con una jeringuita. A un lado, luego del otro, para que así como entre la agüita, salga con moco. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Rosario, ¿es cierto que roncar hace que crezcan menos los niños? No el roncar como tal, sino de que no están teniendo una calidad de sueño. O sea, no, los niños generan una sustancia, la hormona de crecimiento se genera durante el sueño. El no alcanzar este sueño profundo, también la secreción de esta hormona se ve disminuida y sí puede alterarse un poquito, alterarse el crecimiento. En aquellos niños que presentan cuadros, por ejemplo, de asma, ¿estos cuadros respiratorios superiores suelen ser más repetitivos o solamente se afectan las vías respiratorias inferiores? Pregunta Mariana. No, igual pueden afectarse tanto vías respiratorias superiores y exacerbar los síntomas de vías respiratorias inferiores. Muchas gracias, doctora. Bueno, también aquí una pregunta que se me hace interesante, sobre todo porque a veces utilizamos los remedios caseros o los remedios de la abuela y pues algunos no son recomendados. Entonces, por aquí nos está preguntando María Elena Barrientos, ¿qué tan cierto es que es más efectivo el lavado nasal con el té de manzanilla tibio que con pura solución salina? No, bueno, yo recomiendo mucho más la solución salina. La manzanilla no tenemos bien qué componentes tenga y hay pacientes que pueden generar un proceso inflamatorio por partículas de la manzanilla.
aunque se hable de propiedades antisépticas, no la tenemos bien estudiada y no es algo que yo recomiendo. Muchas gracias, doctora. Con respecto al oído, nos preguntan que ¿cuándo es el momento ideal para realizar el lavado del oído? Cuando detectemos que no están escuchando. Y en estos pacientes, por eso se dice o se habla de que tengamos una calendarización en sus consultas médicas, porque a veces es difícil como tratar de ver qué es lo que puede estar pasando y muchas veces son tapones de cerumen. Y como tienden el conducto muy estrecho, tienden a hacerlos de forma frecuente. Alan nos pregunta, ¿cuál es la forma correcta en el que el niño debe dormir para evitar falta de oxigenación? No hay como una postura correcta. O sea, los niños al final van a tomar la postura que es pues como uno de adulto. O sea, no podemos implicarles o indicarles una postura. En ninguna de las posturas deberían de roncar en realidad. Lo ideal es que los niños pudieran dormir con su almohadita normal, en su cuna, cama, con sus papás, sin roncar y sin tener mayor problema. Y algo importante, lo digo como papá, nosotros en algún momento identificamos que Mateo tenía una posición que le dicen tortilla, ¿no? Ah, sí, en quesadilla, sí. Entonces, estaba dormido y de pronto como que Se se levantaba, sentaba y sí, se ponía boca abajo. Entonces, en algún momento no recuerdo si te pregunté a ti, digo, oye, ¿por qué se duerme en esa posición? Y justamente nos explicabas que es porque la vía respiratoria de esa manera siente que entra un poco más de aire. Entonces, justamente ahí nosotros nos dimos cuenta que efectivamente pues hay una necesidad de atención de seguimiento de la vía aérea superior. Con ese síntoma, algunos niños lo manifiestan con ronquidos, algunos son inquietos en la cama, es que el niño se mueve mucho, brinca mucho. No es que se mueva mucho, sino a final de cuentas tiene problemas para conciliar el sueño, tiene problemas para poder, como dices tú, obtener una adecuada oxigenación, los niveles de oxígeno bajan, la frecuencia cardíaca se eleva y pues obviamente esto genera incomodidad y él trata de buscar una mejor posición para poder respirar. Entonces, hay que estar muy alerta a esos datos que de alguna manera los niños se están manifestando durante las noches. En este caso, claro, cuando son estas condiciones, ¿cuándo requieren algún tratamiento quirúrgico? Nos pregunta Maritza. En estas alteraciones de sueño, precisamente para eso es la polisomnografía y ya una evaluación integral. Aquí, por ejemplo, si reforzamos los músculos del paladar con una adecuada terapia de lenguaje y una adecuada terapia miofuncional, podemos ayudarnos y evitar una cirugía. No siempre todos los pacientes, cada caso es distinto y más en estas situaciones. Entonces, sí puede ser sí podemos mejorarlo con manejo quirúrgico, pero no siempre es el punto, ¿no? A lo mejor podemos quitar las amígdalas y las adenoides y van a seguir con estos síntomas, porque aparte los músculos, como les dije, están guanguitos. Entonces el colapso de faringe y de los músculos del paladar y de faringe van a seguir y eso lo vamos a reforzar con una adecuada terapia miofuncional y la terapia del lenguaje también nos ayuda. Muchas gracias, doctora. Bueno, nos está preguntando Víctor que qué tan importante es la vacuna del COVID para los niños, en este caso. Pues sí, es importante y hay que ponerla. Y aunado a esa pregunta, Rebeca nos pregunta, si una persona con síndrome de Down se contagia de COVID, pero cuenta con sus vacunas y terapias correspondientes, ¿en cuánto tiempo puede salir de la enfermedad y si puede retornar a su estilo de vida normal? Sí, en cuanto a COVID, las mismas indicaciones que en la población general, ¿no? En cuanto detectemos 14 días de que ya no hay detección, de que ya no hay síntomas, ellos pueden regresar a sus actividades normales. Gracias, doctora. César nos pregunta, doctora, ¿conoce el método Filadelfia? ¿El método Filadelfia? Sí. No, bueno, desconozco. Entonces, César, lo dejamos de tarea. Y sí, te lo dejo, te lo investigo y vemos. Así es. Dice, Angélica nos pregunta, entonces, ¿por eso mi niña tiende a dormir sentada y se mueve mucho? Es correcto. María Antonia nos pregunta, ¿para quitar el cerumen solo con los lavados? No, hay que hacer una evaluación. O sea, hay que ver qué tanto nos coopera el paciente para poderlo retirar. A veces pues los otorrinos tenemos instrumental especial. Los lavados no se recomienda que ustedes los hagan en casa. No les recomiendo hacerlos tampoco por personal que no tenga un adiestramiento en el manejo de oído y más en un paciente con síndrome de Down que el conducto es muy estrecho.
Muy bien, nos pregunta Luis, ¿esos cotonetes de plástico con tope que salen en Instagram que dicen que no van a lastimar los oídos, sirven? No, no sirven. Los oídos no se limpian. Los oídos no se limpian. No debemos de meter nada al oído, ni los que son con tope que no van a lastimar, porque aparte en estos niños con síndrome de Down, insisto, o sea, el conducto es muy estrecho. En cualquier momento puedes chocar con alguna de las paredes y ocasionar laceraciones o estar lastimando y ocasionar un problema secundario. Decía mi maestro, con el codo, límpielos con el codo. Exacto, los oídos se limpian con el codo. Muy bien, doctora. Nos están preguntando también sobre los aseos nasales. Ya nos comentó que son muy importantes, nos comentó más o menos la técnica de cómo se deben de realizar. Y la pregunta, pues, obligada, ¿qué tan frecuentes son? Si son definidos, ¿con qué tanta regularidad? ¿Diarios o solo cuando hay mocos? Nos está preguntando. Podemos ya hacerlo como parte de un hábito de vida, casi como cepillarnos los dientes. A veces no se recomiendan tan seguidos porque también el uso de la sal nos puede llegar a resecar la mucosa, pero si estás viendo mocos, pues hay que sacarlos. Los mocos no se guardan. Correcto. Nos pregunta Diana, a mi niño le van a instalar tubos de ventilación. ¿Esto es un procedimiento peligroso? Pues como cualquier procedimiento, es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento que se hace en algunos casos con sedación y pues los medicamentos anestésicos conllevan un riesgo. Se hace una perforación en la membrana timpánica y se coloca el tubito. En realidad es un procedimiento relativamente sencillo, pero una de las complicaciones es que ese hoyito que hacemos de forma programada no cierre y quede ahí de forma residual. Correcto. Doctora, nos platicó usted hace un momento de la terapéutica multidisciplinaria que requieren los niños con la condición de síndrome de Down. Sabemos que tienen ciertas necesidades, aparte de las subespecialidades pediátricas como tal. ¿Cuáles son las ramificaciones que más interactúan con el área de oído, nariz y garganta? Terapia miofuncional, odontopediatría, alergología, un otorrino especialista en sueño, porque pues no todos los otorrinos sabemos de todo, y terapia del lenguaje, audiología. Espero que no se me pase ninguna, porque en realidad sí somos varios especialistas, ¿no? Y conforme vamos detectando ciertas situaciones, pues también vamos involucrándonos con especialidades que a lo mejor no necesariamente son de cabeza y cuello, pero al final no vemos una cabeza y un cuello, vemos un paciente que no solamente es una cabeza y un cuello, ¿no? Entonces, a veces podemos detectar otras cosas más. Por ejemplo, en los niños con alteraciones de sueño tienden a manifestar otras situaciones que tenemos que tratar con otros médicos. Correcto. También nos están preguntando que platicaste sobre el CPAP. ¿Cuáles son las indicaciones para la utilización de estos equipos? Primero que nada, ¿qué es un CPAP? ¿Y cuáles serían las indicaciones para la utilización de estos equipos? Un CPAP es un aparato que lo que hace es meter una presión positiva para cuando los músculos del paladar y de la faringe colapsan. De esta manera ayudamos a que no lleguen a bajar la saturación de oxígeno y no tengan esos despertares frecuentes. Es una máscara que mete una presión por nariz y por boca para romper esta resistencia que generan los músculos. ¿Cuándo está indicada? Esa ya se da a partir del uso de la polisomnografía y viendo otras técnicas, o hay pacientes que tan solo en el estudio de sueño, pues ya se ve que necesitan el uso de un CPAP. Y ese CPAP, pues depende, ya eso igual es calibrado y es usado más por el médico de sueño, dependiendo los hallazgos del estudio de la polisomnografía. Correcto. Pues bueno, nos estaba preguntando Gabriela Fernández si el webinar iba a quedar grabado, porque pues por aquí tenía algunas dudas y sobre todo quería anotar algunos datos. Clau, ¿nos puedes decir dónde podemos encontrarte para una consulta, un seguimiento? Sabemos que perteneces a la Red Down. Si nos explicas en qué consiste esta Red Down y sobre todo dónde podemos encontrarte para una consulta y seguimiento, por favor. Ok, bueno, vamos primero con Red Down. Red Down es una asociación donde colaboramos varios médicos y donde tiene como fin dar servicio médico y dar actualización tanto a los colaboradores médicos o trabajadores de la salud como a los pacientes, ¿no? Yo creo que la educación va a ser la base de todo, tanto con nosotros como médicos como con los padres de familia.
Hay una página, no la puse, perdón, se llama RedDown México, y ahí se pueden registrar como pacientes y ahí mismo se les da ya una bienvenida, les explican ya ahí en la página qué necesitan y cómo formar parte de RedDown. Tienen ciertos beneficios al formar parte de RedDown, más que nada en cuanto a las consultas médicas. Y bueno, yo pertenezco y estoy en el grupo de especialidades pediátricas campestre, estamos en la Torre 3 y ahí están mis números de contacto, 251-9023, 251-9026, y estamos ahí para servirles en el 404. Muchísimas gracias, doctora. Es un tema muy interesante y sobre todo, sobre todo en las personas o las familias que tenemos alguna persona con síndrome de Down, pues bueno, aquí aparece mi artículo. Hace ratito platicábamos al respecto. Así es. Los invito ahorita, vamos a darles el comercial de la revista Salud y Felicidad. En la revista de este mes, justamente conmemorando el Día Internacional, quise hacer este pequeño ensayo, este pequeño relato, sobre todo, ¿qué hacer si mi hijo tiene síndrome de Down? Y algo muy importante que comentaba aquí la doctora Claudia a lo largo del webinar es que efectivamente no solamente los niños con síndrome de Down, sino algunas otras personas requieren seguimiento multidisciplinario. Entonces, los invito a descargar este artículo, sobre todo para que puedan darle una leída y ver la perspectiva desde un médico y desde un padre, ¿no? Es una perspectiva totalmente diferente, pero creo que hasta cierto punto los va a poder ayudar un poco más a dar el seguimiento que se requiere. Y pues bueno, Clau, a nombre del Hospital Médica Campestre, te hacemos llegar el presente reconocimiento por tu valiosa participación el día de hoy. Esperamos contar con tu participación en webinars posteriores. Nos están preguntando mucho sobre lo del CIPAP, parece que ya les llamó mucho la atención. Sí, vamos, que nos apoye con eso. Podemos hablar al respecto, algún otro tema relacionado. Entonces, la invitación está abierta, una excelente plática. Gracias. Tienes muchas felicitaciones aquí en el chat. Ay, muchas gracias. María Teresa te felicita, Gloria, María Elena Barrientos, Dora, en fin, tienes mucha porra. Muchas gracias. Bueno. Pues yo también agradecida por haberme invitado y espero que pues esto nos deje una semillita pues para estar contribuyendo más a una adecuada revisión de nuestros pacientes. Claro que sí, doctora. Bueno, y pues también recordarles a todos y agradecerles su tiempo. Estamos en la serie de Salud y Felicidad número 59, que podrán descargar en el apartado de folletos y compartirla a través de sus redes sociales. Y pues aprovechando el momento, invitarlos a la próxima presentación del webinar. El doctor Esteban Ramírez Centeno nos va a hablar sobre el tratamiento no quirúrgico de las hemorroides. Es un procedimiento que se hace a través de embolización. Por lo tanto, es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento no doloroso y es un procedimiento relativamente rápido a comparación de la cirugía convencional. Entonces, nos vemos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Que pasen una excelente tarde.